Mi madre solía decirme que mi padre era un ángel. Pensé que estaba loca hasta que lo vi con mis propios ojos. No recuerdo que mi madre alguna vez estuviera cuerda. Desde el mismo momento en que nací, la casa en la que vivía estaba llena de su locura. Las cortinas raídas que nunca se lavaban, la televisión siempre encendida con todo tipo de transmisiones religiosas, el silencio que seguía a sus sollozos nocturnos. Pero sobre todo, me aterraba el icono de la Virgen María, agrietado en varias partes, y juro que sentía que me observaba. Mi madre siempre olía a alcohol, desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche. Nunca conocí a mi padre, y cada vez que preguntaba por él, ella respondía con total certeza que mi padre era un ángel. No en el sentido de ser un buen hombre, sino literalmente un ángel real. Lo decía con los ojos bien abiertos, pero completamente vacíos y sin vida. Un cigarro colgaba de sus labios agrietados mientras repetía: «Tu padre es un ángel, Michael. Un ángel de verdad». Y yo le creí, quizás cuando tenía 5 años. Estaba feliz y corrí a contarle a mis amigos quién era mi padre. La reacción fue predecible, se burlaron de mí y me molestaron durante años. Por más que mi madre repitiera su historia sobre mi padre, por más canales religiosos que me obligara a ver, dejé de creerle. En mi adolescencia, todo empeoró. Era de temperamento fuerte, testarudo, y tenía una relación horrible con mi madre. La llamaba loca abiertamente y le suplicaba que me dijera la verdad sobre mi padre. Pero en uno de sus episodios de embriaguez, gritaba que mi padre era un ángel, con un rosario agrietado en la mano como si pudiera invocarlo desde los cielos. Él ardía en luz cuando vino a mí. «¿Y tú?», me agarraba el rostro con fuerza, arañándome las mejillas y la barbilla con las uñas, «tú llevas su sangre sagrada». Con el tiempo dejé de escucharla por completo, mucho menos hablarle. A los 18 años, me mudé a otra ciudad y cumplí mi sueño: escapar de aquella casa podrida, con su perpetua luz amarillenta, paredes descascaradas, y de mi madre trastornada. Por su culpa, la gente me llamaba loco, se burlaban de mi padre y la insultaban abiertamente, lo que a menudo me metía en peleas. El único recuerdo bonito que tengo con ella es de un día en la playa. Me tomó de la mano y simplemente observamos el mar. Todo estuvo bien hasta que miró al cielo y dijo: «¿Cuándo vendrás, mi amor?». Después de irme, empecé a sentir que algo me observaba. Lo atribuí al estrés, incluso fui a un psicólogo, pero esa sensación extraña nunca se fue, como si algo me protegiera. Una vez, un coche casi me atropella, pero logré saltar justo a tiempo. Otra vez, me detuve sin razón y, un segundo después, una enorme rama cayó del árbol, justo donde iba a pasar. Me habría matado. Una noche, ella me dejó 11 mensajes de voz. Algunos eran solo sollozos que se convertían en gritos, otros eran balbuceos borrachos. Pero el último mensaje, enviado media hora después de los otros, me puso la piel de gallina. La voz de mi madre era baja, apenas audible, como si se estuviera escondiendo. «Él viene por ti. Tu padre. Él vino. Específicamente por ti». No podía apartar la vista del teléfono. Ni siquiera podía moverme. Había cortado todo contacto con ella durante 1 año. Tal vez 2, ya había perdido la cuenta. A la mañana siguiente, recibí una llamada del hospital. Dijeron que mi madre había sido internada en el área psiquiátrica, y apenas pude contener la risa. No porque fuera gracioso, no lo era, sino porque era inevitable. La enfermera que llamó dijo: «Necesitamos que venga a recoger sus cosas». En la casa, encontramos algo extraño. Muy a regañadientes, regresé a esa misma casa, que aún apestaba a madera húmeda y desesperación, igual que antes. Sus pertenencias estaban empacadas en un contenedor de plástico transparente. Había fotos viejas donde ella aún era joven y hermosa, sonriendo sinceramente, una sonrisa que nunca más volví a ver. Había otras cosas, pero 2 me llamaron la atención. Un diario grande y gastado, y una pluma negra enorme, gruesa y extraña. Ella los había guardado en un pequeño estante sobre su cama. Además, las paredes de su cuarto estaban cubiertas con símbolos extraños, escritos en tiza y ceniza. Pero lo más impactante era una figura con alas y brazos extendidos, aparentemente dibujada con sangre. Nunca vi nada de eso cuando era niño. Mis rodillas temblaron cuando la enfermera me dijo que todos los símbolos y la figura estaban ocultos detrás de muebles y carteles. Apenas pude dormir y desperté por el frío. La ventana estaba abierta, aunque recordaba haber cerrado todas. Había marcas de garras en el alféizar. Todo mi cuerpo se tensó. Me quedé sin aliento y, por primera vez, comencé a considerar las palabras de mi madre. Cuando me acosté, no pude dormir por los ruidos de rasguños en la habitación de invitados. No eran ratas, el sonido era rítmico y deliberado, como si alguien estuviera tallando algo.
No dormí nada hasta el amanecer. Los sonidos y el olor de su ropa en el aire me transportaron a la infancia, cuando me acurrucaba asustado por una tormenta. En ese entonces, ella me decía que nada me pasaría porque mi padre siempre estaría conmigo. Sabía que todas las respuestas estaban en el diario. Cuando lo tomé, sentí como si me quemara las manos, y aún así empecé a leerlo. Comenzaba de forma inocente. Nota sobre mi nacimiento, como lloró al verme por primera vez, que mis ojos le recordaban a él. Nunca mencionaba su nombre. Luego se volvía más extraño. Entre cartas de amor para mi padre, alabanzas a su belleza divina y descripciones de rituales extraños y horribles para invocar ángeles. Él vino a mí otra vez. Dijo que se llevaría a nuestro hijo, a pesar de haber dicho antes que no lo haría. Dijo que solo me amaba a mí, y que debía ascender con él. Los vecinos lo vieron. Lo oyeron en el ático. Ya nadie me habla. ¿Saben quién engendró a mi hijo? Dijo que vendrá pronto por nuestro hijo, que ha llegado el momento. ¿Cómo pudo hacerme esto? Prometió que me llevaría a mí en lugar de a nuestro hijo. La última entrada decía: no dejaré que se lleve a nuestro hijo. Haré todo para detenerlo. Cerré el diario de golpe, luchando contra las náuseas. Mis manos temblaban de miedo. Solté todo y salí corriendo de la casa. Esa noche soñé con alas. No como las de los libros de catecismo, sino enormes y rotas, con puntas de carbón y raíces doradas. Una voz distorsionada y antinatural repetía mi nombre. Michael. Desperté con el sonido de plumas deslizándose por el suelo, pero no había plumas, solo polvo en el aire. Y un olor como a pasto recién cortado y carne quemada. Los sueños continuaron. Cada vez con más detalle. Ya no solo alas, sino una figura alta y huesuda con los brazos extendidos. Siempre inmóvil. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su voz decía mi nombre como si le perteneciera. Comenzaron las fallas eléctricas. Objetos que se movían solos. Profundas marcas de garras en las paredes. La TV se encendía sola en las noches, mostrando estática, y me sangraba la nariz. No sabía a dónde ir ni qué hacer, así que fui a ver a un sacerdote. El viejo sacerdote estaba sentado en una banca junto al altar, encorvado sobre un libro de oraciones. En cuanto entré, se tensó, como si supiera que no iba a confesarme. ¿Qué te trae por aquí, hijo? Necesito una respuesta, necesito saber qué hacer, si mi padre es un ángel. El sacerdote se estremeció como si lo hubiera golpeado. Cerró el libro y se levantó, sus rodillas crujiendo. Me miró como si intentara ver dentro de mi alma. ¿Quién te dijo eso? Mi madre. Él ha venido a mí en sueños. Siento que me observa a través de los espejos. A donde sea que voy, siento su mirada. Siento que algo dentro de mí está cambiando. Estoy tan asustado, padre. Puso sus manos sobre mis hombros. Sus manos estaban frías como lápidas. El ángel que describes no es un mensajero de amor. Es antiguo. Más aterrador. Algunos fueron rechazados incluso por Dios. ¿Y si uno de ellos es tu padre? No terminó la frase. Solo retrocedió y se persignó. Debes rechazarlo. Renunciar a él, y nunca, jamás invocarlo ni aceptarlo. No mires su rostro si aparece. Esos ángeles buscan continuar su linaje, y tú ya no serás humano. Y en ese momento, sentí, en lo profundo de mi pecho, una idea, tal vez nunca lo fui. Los sueños se volvieron realidad. Al parpadear, veía plumas flotando en el aire. Me giraba de repente y veía su rostro detrás de una cortina, ojos inmóviles, congelados. Cuando recibí la llamada de que mi madre había muerto de un paro cardíaco, un aroma agudo me invadió, plumas quemadas, carne, canela, azufre y pasto cortado. Él había estado aquí. Escuché la voz de mi madre. Sonaba como si llorara y riera al mismo tiempo. Michael, mi amado hijo. Él está tan orgulloso de ti. Tu padre por fin me llevó con él. No tengas miedo, hijo. También vendrá por ti, y por fin viviremos como familia. Tendrás un papel más importante, no temas, te amo. Te amamos. Vomité en mis pantalones, paralizado por el terror. El olor no desaparecía, se hacía más fuerte. Mi primer pensamiento fue que mi padre había matado a mi madre y ahora intentaba matarme a mí, usando alucinaciones. Intenté huir de la casa, pero la televisión se encendió. La pantalla parpadeó, luego apareció estática, ruido blanco, una tormenta de puntos. La estática se volvió rítmica, como una respiración, a veces suave, a veces profunda. Luego la imagen cambió. Una silueta emergió del ruido. Al principio solo una sombra, luego alas aparecieron, como en mis sueños. Su cabeza inclinada,
su rostro distorsionado por una luz imposible. Se movía. Desde dentro del televisor, acercándose más con cada cuadro, la imagen se deformaba como si rompiera el espacio. Retrocedí, con el corazón a punto de estallar. Entonces, a través del chisporroteo, una voz distorsionada e inhumana dijo: «¿Estás listo?». La pantalla convulsionó, y del centro emergió una mano. Dedos largos, con garras, brillando con luz y sombra a la vez. La mano me alcanzó. No pude gritar ni moverme. Estaba paralizado mientras él emergía por completo, como un sueño nacido del horror. Apenas se parecía a un hombre. Su rostro era el mío, pero torcido, terrorífico, como el sacerdote advirtió. Alto y delgado, envuelto en alas que brillaban como metal. Su voz sonaba como viento sobre una tumba. «Ya somos una familia, Michael». Perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó, horas, quizás días, pero desperté en el suelo del baño, en un charco de mi propia sangre. Tosí, escupiendo sangre, y sentí algo latiendo bajo mi piel. Mi sangre estaba cambiando. Al mirarme al espejo, mis ojos ya no eran los míos, eran los suyos. Unas horas después, sentí un dolor insoportable en la espalda, como si algo intentara romperse desde dentro. Toda la comida sabía a ceniza. Luego empecé a oír susurros de oraciones en distintos idiomas, provenientes de los espejos, las tuberías, y dentro de mi cabeza, y siempre, escuchaba la voz de mi padre. «Michael, naciste para ascender. Existo desde antes del gran diluvio, mi sangre ancestral fluye en ti. Tendrás muchas tareas, pero triunfarás, porque estoy contigo. Siempre. Ya no necesito dormir». Mi espalda lentamente se desgarró y salieron tocones de alas negras por la carne. Ayer vino a mí, mostrando cielos en llamas y océanos de alas, un trono hecho de ojos. Su voz sonaba como un coro de miles. Dijo que me enseñará a caminar entre dimensiones una vez que las alas hayan crecido por completo. Según él, brotarán en 2 días. Mi piel se cae como ceniza, y mis dientes se caen para ser reemplazados por otros más afilados. Ya no siento dolor. Dejé de rezar para que se detuviera. Cada vez que oraba, mi lengua se quemaba y luego volvía a crecer. Dejé de tener miedo. El miedo desapareció por sí solo cuando sentí que el aire se doblaba a mi alrededor. Lo acepté. Ahora veo a otros ángeles como mi padre, me dan la bienvenida a sus filas. Mi madre está entre ellos, llorando de alegría. Ahora, mientras escribo esto, vi el futuro, donde brillo con luz como mi padre. Estoy de pie en el fuego. Y pronto, continuaré la línea de sangre. Amén.